¿Has tenido un encuentro aterrador con un asesino serial? Mucha gente ha tenido encuentros aterradores con extraños, pero no es tanta la que ha tenido encuentros con asesinos seriales. Bienvenidos a la parte 2 de historias de encuentros aterradores con asesinos. Ayer subí la primera parte, así que si no la has visto puedes ir a verla, donde conté 4 historias y hoy vamos a leer 4 historias más de usuarios de Reddit que han contado su experiencia cruzándose con un asesino. Antes de empezar, dejo por aquí mis redes. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y empecemos con estas aterradoras historias. La primera historia de hoy se titula ¿Fue un asesino en serie? El siguiente usuario de Reddit, un chico al que vamos a llamar Jimmy, deja constancia de que aunque ha sido testigo de cosas inexplicables y ha conocido a gente muy rara, esta historia le dejó una huella, ya que fue mucho más lejos que cualquier otro encuentro con extraños que haya vivido. Todo sucedió a mediados del año 2015. Jimmy estaba en lo que se conoce como un año sabático por aquel entonces. Ese pequeño receso y el tiempo libre le servían para considerar y meditar si quería un nuevo comienzo en un nuevo rincón del país. Él había estado en Ohio antes, aunque solo por poco tiempo, y guardaba muy buenos recuerdos de ahí. Al final decidió que iba a volver y ver si seguía sintiendo lo mismo. En ese momento Jimmy no tenía un trabajo normal, pero tenía una fuente de ingresos considerable gracias a su oficio como tatuador. No estaba en un estudio fijo, sino que alquilaba un lugar por 1 o 2 días para tatuar a los clientes que le pedían cita. Ese fue el empleo que le permitió alquilar una habitación de motel por un tiempo, cubrir sus gastos y lamentablemente también fue la razón por la que se produjo este encuentro. Para quien se lo esté preguntando, Jimmy no era tatuador con licencia. Era muy talentoso y su arte muy conocido, además tenía excelentes prácticas de higiene, pero no había hecho el papeleo necesario para ser considerado un tatuador en regla en el estado de Indiana, donde estaba inicialmente. Por eso los estudios más establecidos no lo contrataban y solo algunos lo dejaban trabajar durante 1 o 2 días a modo de favor. Pero eso iba a cambiar pronto, ya que al mudarse al estado de Ohio se propuso sacar toda su documentación para ser tatuador en regla. Volviendo a la historia, cuando aún seguía en Indiana recibió un mensaje de alguien que había visto una publicación sobre su trabajo. Dijo llamarse Emma y que estaba interesada en que le tatuara algo. Hablaron durante un rato y compararon horarios, ideas, diseños, estilos y todas esas cosas. No lograron acordar un horario para atenderla, así que decidieron reunirse en su trabajo para hablar más a fondo y que ella pudiera ver el portafolios de Jimmy. Emma trabajaba en una pequeña tienda de delicatessen no muy lejos del motel donde Jimmy se estaba quedando y fue a la hora acordada. Parecía que la tienda estaba vacía con solo un coche en el estacionamiento aparte del coche de Jimmy. Esto fue una pequeña bandera roja. Él le restó importancia y cogió todo su equipo para entrar. Sonó la campanilla cuando pasó por su puerta y un hombrecito asiático se acercó al mostrador y le preguntó que en qué podía ayudarlo. Jimmy le dijo que buscaba a Emma y le explicó que tenía un asunto con ella. Ese pequeño hombre miró a Jimmy con sorpresa. Dijo que sí, que esperara y salió al vestíbulo de la tienda. Caminó con un paso lento hasta la puerta principal, sacó las llaves y la cerró. Era una de esas puertas que no tenían otro mecanismo de cierre, solo la llave, así que si acaso Jimmy quería irse tendrían que abrirle o quitarle la llave a ese sujeto que empezaba a lucir bastante sospechoso. Ese hombre miró a Jimmy y le dijo que él era Emma y le pidió que se sentara. Jimmy sintió como una gota de agua fría que le bajaba por la espalda e intentó replicar que Emma le dijo que era una chica, mientras buscaba su teléfono en el bolsillo, pero se dio cuenta de que se lo había dejado en el coche. Pidió disculpas y se dirigió hacia la puerta para salir. Intentó de todos los modos posibles abrir la puerta, pero por supuesto no funcionó. Durante todo ese breve pero incómodo intervalo de tiempo, Emma lo miraba fijamente con una sonrisa. Un segundo después le dijo de nuevo que se sentara y así lo hizo él. En ese momento, atrapado dentro de la tienda, Jimmy sintió un subidón de adrenalina y sin ningún miedo le preguntó a Emma por qué lo habían cerrado. Él respondió que era por seguridad.
y Jimmy no se lo creía, pero decidió darle el beneficio de la duda. Visto de la manera correcta, ese hombre parecía inofensivo y estaban en una zona bastante segura de la ciudad. Emma, por su parte, empezó a hablar del tatuaje y a hacer preguntas. Quería saber si podía hacer retratos y Jimmy le explicó que sí, y que algunos de sus retratos aparecían en el Instagram del que había sacado la información. Dijo que necesitaba 7 caras y que quería una manga completa. Esto iba más allá de lo que habían hablado por teléfono y le dijo que se podía hacer, pero que llevaría tiempo y tendría que ser más de una sesión. Esto pareció incomodarlo. Emma preguntó cuánto tiempo duraría y Jimmy le explicó que no lo sabía, ya que era un tatuaje grande. Es difícil calcular el trabajo de retrato, ya que cada foto representa sus propios desafíos. Insistió en preguntar cuántas sesiones tomaría y Jimmy intentó mantenerse tranquilo mientras contestaba que lo ideal sería una por cada rostro, pero que todo dependía de las fotos y la posición en la que los quería. Hubo un breve momento de silencio tras eso y fue entonces cuando Jimmy le preguntó quiénes eran las personas, si eran familiares, los rostros del tatuaje. Emma no respondió de inmediato, solo tenía una mirada perdida y por un instante Jimmy sintió que miraba a través de él. Después de un rato empezó a hablar. La primera que quería tatuarse dijo que era una mujer que había conocido en el instituto. A Jimmy le pareció muy extraño. Uno no se tatúa la cara de conocidos casuales. Es algo que simplemente la gente no hace. ¿Os imagináis? Quiero en todo el brazo las caras de gente que conocí en la secundaria. Porque sí. Después de un largo silencio, Emma le admitió sus razones. Dijo, ella no es cualquier conocida, fue mi primera víctima. Al escuchar esto, Jimmy se quedó ahí sentado incrédulo sin saber qué decir. Por un momento pensó, como cualquier persona normal hubiese hecho, que aquello no era más que una broma de mal gusto, pero no. Emma se mantuvo serio e inexpresivo. Después de un minuto de silencio, como si no fuera suficientemente terrible lo que estaba confesando, admitió sin ningún reparo que todas las personas de las que quería retratos eran personas que había asesinado. Dijo, he matado a muchas más, pero estas son mis favoritas. Jimmy no sabía si creerle o no, pero dada la situación en la que se encontraba, tampoco quería presionar demasiado para saberlo. Sin que él preguntara, Emma comenzó a contarle cosas horribles sobre lo que había hecho y cómo lo consiguió. Eran cosas grotescas y gráficas que Jimmy obviamente no iba a escribir en esta publicación. Emma estaba en éxtasis describiendo con lujo de detalles sus crímenes, nombres de las víctimas, lugares, e incluso le mostró fotos de todas esas chicas que quería tatuarse. Tras otro minuto de silencio, Emma aclaró que lo atraparían pronto y quería esos tatuajes en su brazo para no olvidar nunca los rostros de sus víctimas mientras estuviera en prisión. En ese punto, la idea de que fuera todo una broma asquerosa quedó descartada. Ese tipo estaba hablando muy en serio, y con un nudo en la garganta, Jimmy le preguntó por qué le contaba todo eso, si acaso planeaba matarlo para que no lo delatara. Emma pareció legítimamente sorprendido y le contestó que ni siquiera lo había considerado. Jimmy piensa que ese hombre no sentía que él pudiera ser una amenaza. Era tan despreocupado con todo que ni siquiera se puso a la defensiva por el rostro asqueado del tatuador frente a él. Jimmy, por su parte, creció en un barrio y había pasado varios años en prisión. Sabía lo que debía hacer en ese momento. Se levantó de la mesa y le dio un fuerte golpe en el mentón a ese sujeto asiático. Cogió las llaves, salió corriendo hacia la puerta, la abrió y corrió de regreso a su coche. En cuanto tuvo su teléfono en la mano y estuvo un poco más lejos de la tienda, llamó a la policía para denunciarlo todo. Y aquí es donde todo se pone aterrador. Enviaron agentes a la tienda y enviaron uno a la habitación de motel de Jimmy para que pudiera presentar una denuncia. El agente que apareció lucía desconcertado cuando Jimmy le explicó dónde había sucedido y le preguntó si estaba seguro. Él dijo que sí y en ese momento el oficial le dijo a Jimmy que esa tienda llevaba unas semanas cerrada porque el dueño había desaparecido. Al parecer, la familia del dueño creía que se había ido a Hawái por alguna razón. Anteriormente les había dicho que estaba pensando en irse de vacaciones a algún sitio tropical, pero no se había puesto en contacto con ellos, así que denunciaron su desaparición. Jimmy sintió un horrible vacío en el estómago, pero aseguró que sí, que estaba completamente seguro y tenía pruebas, ya que aún conservaba las llaves del lugar. El policía palideció y parecía bastante perturbado, pero no dijo nada más. Jimmy le dio las llaves, terminó de poner su denuncia y lo dejaron solo en su habitación. Más tarde se enteró de que la familia del dueño no había podido acceder a la tienda porque estaba cerrada con llave y el dueño desaparecido era el único que tenía un par. No existían copias que se supiera. Por desgracia, Jimmy nunca volvió a saber nada al respecto por parte de la policía, pero investigó un poco por su cuenta.
Buscó todos los nombres que Emma le dijo y averiguó algunas cosas, aunque no puede estar seguro de que todo esté relacionado con lo que sucedió. Lo primero que encontró investigando fueron un par de coincidencias con dos de los nombres que Emma dijo. La primera era una mujer con varios arrestos por prostitución. Los arrestos no fueron en el estado de Indiana, pero tampoco habían sido muy lejos de ahí. La segunda era una historia similar, pero con varios cargos por drogas. Y al igual que la otra, no estaba en la zona, pero tampoco estaba muy lejos. Jimmy no encontró coincidencias de personas desaparecidas con esos nombres, pero como bien es sabido, muchas mujeres que trabajan en la prostitución no tienen a alguien que denuncia su desaparición, o las personas que posiblemente denunciarían su desaparición asumen que está en una borrachera en algún lugar y no hace la denuncia. Esto las hace más vulnerables ante asesinos y criminales oportunistas. En cuanto a Jimmy, no sabe qué pensar de todo esto, pero se inclina en la idea de que ese tipo, Emma, hablaba muy en serio. Su actitud, su mirada perdida, el hecho de cerrar la tienda, su comportamiento prácticamente gritaba que algo estaba mal. Se fue de Indiana poco después de que esto sucediera, yéndose hacia Ohio para hacer una nueva vida. No ha vuelto allí desde entonces, pero Jimmy olvidó mencionar que la policía encontró la tienda vacía y no atraparon a ese tipo. La segunda historia de hoy se titula "Estoy bastante segura de que conocí a un asesino en serie en Tampa en el año 2018". La siguiente historia tiene como protagonista a una chica que llamaremos Beatriz, que vivía en la ciudad de Tampa, Florida, en 2018. Justo en aquel año se anunció la captura de un asesino en serie. Mostraron su rostro y todo eso, pero a día de hoy la intuición de Beatriz le dice que atraparon al tipo equivocado. Comencemos desde el principio. Era 20 de abril de 2018 y Beatriz iba a asistir al festival Tampa Bay Caribbean, donde había mucho alcohol, conciertos, y en ese momento de su vida Beatriz llevaba 7 años fumando marihuana constantemente. Su novio de ese entonces, Chuck, y ella acordaron empezar la noche en casa de unos amigos. Beatriz estaba a punto de mudarse a otro estado y sería la última vez que los vería en un tiempo, así que sobre las 11 de la noche cogieron un Uber para ir a casa de su amigo. Comenzaron a festejar, luego fueron a un concierto, bebieron, fumaron y siguieron vagando por el centro de Tampa hasta eso de las 3 de la mañana, cuando decidieron llamar a un Uber para irse a casa. Chuck se había peleado con Beatriz, así que él ya no estaba en el grupo desde hacía unas horas. Subieron al Uber y el conductor dejó a los amigos de Beatriz en sus casas por el camino, y ella, siendo como es, no tardó en entablar una conversación durante los 30 minutos de viaje. Le comenzó a preguntar: ¿cómo estás? ¿Estás llevando a mucha gente drogada esta noche? Ella siempre hacía este tipo de preguntas y entablaba conversaciones así porque odiaba el silencio, y teniendo en cuenta que estaba bastante ebria y drogada, no tenía cabeza para hablar de otra cosa. Después de charlar un rato, el conductor empezó a preguntarle a dónde se iba a mudar y por qué no siguió de fiesta con su novio. Beatriz no tenía ningún freno y le explicó a ese completo desconocido que no estaba segura de si la relación iba a sobrevivir con la mudanza y que Chuck ya no la quería. Esa vulnerabilidad la hizo ver como una presa fácil y se notó cuando el conductor comenzó a hacer preguntas más íntimas. ¿Tu madre sabe dónde estás? ¿Tus amigos que dejamos esperan que los llames en cuanto llegues? ¿Vives con alguien? A mí me hace esta pregunta un taxista, el conductor de un Uber, quien quieras, y yo le digo: frena aquí porque me voy. O sea, eso no son preguntas normales. Beatriz estaba ebria y drogada, pero incluso en ese estado se dio cuenta de que esas preguntas eran muy raras e inadecuadas para hacerle a alguien que viaja solo. Así que empezó a mentir diciendo que su madre esperaba que la llamara tan pronto como llegara y que de hecho la estaban siguiendo por el GPS del teléfono sus amigos. Una vez que llegaron a la casa de Beatriz, ella intentó abrir la puerta, pero los seguros seguían abajo. Le pidió al conductor que los subiera para salir y él tardó unos segundos en decir: «Oh sí, claro, disculpa». Ella entonces saltó del coche al borde de un ataque de pánico cuando el tipo le preguntó si no prefería ir a otro lugar. Ella se sintió desorientada por el alcohol y el miedo, y no ayudaba mucho que su casa estaba en el bosque en las afueras de Tampa. En ese momento ella estaba presa del pánico, intentando distinguir su casa de las otras en la oscuridad, con miedo de que ese conductor, que la miraba fijamente, fuera a bajarse y a obligarla a montar de nuevo en el coche. Algo instintivo le dijo que ese tipo tenía unas intenciones muy perversas, y no solo por sus preguntas, sino por su mirada y la tensión que empezó a mostrar durante todo el viaje. De repente, un ángel protector la salvó, un vecino que estaba en su casa con unos amigos. La vio por la ventana y le gritó invitándola a entrar.
Ella salió corriendo en dirección a la puerta de su vecino, entró de inmediato y se quedó ahí un rato, mirando por la ventana, viendo cómo el Uber se quedó unos 5 minutos en el sitio antes de irse. Sin duda fue una experiencia aterradora y aunque ella no tiene pruebas, sabe que algo raro pasaba con ese conductor. Su instinto rara vez se equivoca con esas cosas. Pasaron las semanas y los meses y no volvió a pensar en ese sujeto, pero cuando vio las noticias del asesino en serie, sus víctimas, lo parecidas que eran a ella y la cara del supuesto culpable, que no era el sujeto del Uber, algo en Beatriz le dijo que se equivocaban de asesino. Es como que Beatriz siente en esta historia que el conductor del Uber era el asesino real, al que no arrestaron. Quizá sí, quizá no. Desde luego es un encuentro muy aterrador y una situación muy aterradora vivir eso en un taxi, en un Uber, en el vehículo que te está llevando a casa. La siguiente historia me parece la que tiene el título más aterrador y es Viví con un asesino en serie. En su adolescencia, cuando tenía unos 17 años, Kimberly salió con un chico un par de años mayor que ella, al que llamaremos Marcel. Siempre fue muy dulce con ella y le decía que se merecía el mundo. Nunca rompieron realmente, él simplemente se mudaba cada poco por el trabajo con su padrastro y acordaban que no volverían a salir. Pero al final terminaban volviendo a conectar, pasara lo que pasara. Luego, cuando Marcel tenía 19 años, fue a la cárcel por apuñalar a su padrastro. Kimberly y él llevaban casi un año sin verse hasta que ella comenzó a visitarlo en la cárcel. Marcel nunca habló del tema en detalle, pero le explicó a Kimberly que no le quedaba opción en ese momento que lo hizo. Su padrastro incluso acudió a las autoridades judiciales y declaró que Marcel no tenía la culpa y que él cometió el error de acorralar al muchacho en medio de un ataque de ira. Cuando Marcel al fin salió de la cárcel, parecía una persona diferente, mucho más maduro, consiguió un trabajo bien pagado, descubrió su pasión por la cocina, era limpio, organizado y culto. Ahí hacía un tiempo que ya no hablaba con Kimberly, pero la buscó el primer día que regresó a la ciudad y poco a poco empezaron a salir de forma casual. Marcel comenzó a quedarse en casa de Kimberly los fines de semana y después de unos meses le dijo que necesitaba un lugar donde quedarse durante un mes y medio, entre que vendía su casa caravana y se mudaba a otro sitio. Para Kimberly, sinceramente, las cosas parecían ir muy bien. Estaban hablando de vivir juntos y él insinuaba la idea de proponerle matrimonio. Vivieron juntos durante el mes y medio en casa de Kimberly, aunque un día él volvió a beber y rápidamente la imagen de adulto limpio y responsable que proyectaba se desmoronó. Ese día se volvió inquietante y extraño y empezó a mentir y a decir cosas sin sentido a Kimberly, que la pusieron muy nerviosa. A partir de ese día todo cambió. Marcel decía que se iba a trabajar, pero una hora después su compañero de trabajo aparecía en la puerta y preguntaba que dónde estaba. Cuando Kimberly le preguntaba que dónde estuvo, en lugar de explicarle con calma, se largaba hecho una furia e ignoraba las llamadas y mensajes de ella durante días. Ella terminó la relación inmediatamente diciéndole que podía quedarse en casa de su madre hasta que estuviera listo para mudarse, pero que no volviera a su casa nunca más. Un amigo de Kimberly, a quien llamaremos Eric, la ayudó a empacar cuidadosamente todas las cosas de Marcel y se las dejaron a su madre. Ella no sabe decir por qué exactamente, pero también decidió ponerle candados de cadena a la puerta de la que él tenía llave, porque aunque le había devuelto la copia, tenía la sospecha completamente lógica de que él podría haber hecho otra copia sin avisarla. Efectivamente, esa noche Marcel llegó a la puerta de Kimberly sin llamar ni tocar e intentó entrar. Ella había apoyado su patinete contra la puerta, así que al empujar se escuchó el golpe del patinete cayendo al suelo. Kimberly corrió hacia la puerta y lo escuchó maldecir en voz baja antes de marcharse. Al día siguiente, Kimberly volvió a casa después de pasear a su perro con Eric y encontró un cuadro que había pintado para Marcel en el porche. Estaba salpicado de sangre. Ella le preguntó a Eric qué debía hacer y sinceramente él se quedó horrorizado, porque parecía una amenaza. Como fuera, tenían que deshacerse de ese cuadro, pero era muy grande como para caber en el cubo de basura y Kimberly no quería que el cuadro manchado de sangre se quedara tirado en su casa. Así que ella misma esa noche terminó quemándolo en la chimenea exterior. Unos días después, Marcel la llamó y le preguntó si podía ir a su casa más tarde para hablar. Ella le dijo que estaba bien y acordaron que se verían a las 7 de la tarde. Sinceramente, yo en el momento de ver ese cuadro hubiera llamado a la policía. Llegaron las 8:30 y no había ni llamado ni aparecido, así que Kimberly estaba sentada frente al ordenador cuando recibió una llamada de su tía, que trabajaba en el departamento de policía. Al parecer, Marcel había entrado en casa de una mujer con una pistola y ella le había disparado con su escopeta. Tuvo suerte de que la mujer no le apuntó bien, pero la policía finalmente lo atrapó corriendo hacia casa de Kimberly.
herido por unos cuantos perdigones que lo impactaron. Volvió a la cárcel pero solo durante unos 6 meses, ya que no pudieron encontrar el arma que tenía, y como la mujer en cuya casa entró no quiso cooperar con la policía, terminó recibiendo un cargo muy leve. Durante esa época Kimberly había empezado a salir con otro chico al que llamaremos Sam, y la primera vez que salieron juntos por la ciudad, Marcel los vio. Se acercó, se arrancó la camisa y retó a Sam a una pelea. Sam respondió con una especie de risita incómoda, volvieron al coche y se fueron. Por desgracia eso se convirtió en algo casi habitual. Cada vez que se cruzaban a Marcel en la calle, él adoptaba una actitud muy violenta que los obligaba a irse del lugar. Una noche estaban acurrucados en la sala de estar de la casa de Kimberly viendo la televisión, cuando escucharon un golpe muy fuerte en la ventana del patio. Miraron a su alrededor esperando encontrar un pájaro o algo así, pero no vieron nada. Al día siguiente, después de que Sam se fuera, Kimberly salió al pequeño patio y a la luz del día pudo ver lo que escucharon la noche anterior. Era una bala de rifle de caza, sin disparar. Parecía que la habían lanzado a la ventana desde el otro lado de la valla. Ese y otros pequeños casos aislados tuvieron lugar durante un par de meses, hasta que finalmente Kimberly terminó mudándose y casándose con Sam, y Marcel desapareció. Poco después se sabe que Marcel volvió a la cárcel por entrar a robar en la casa de otra mujer. También fue liberado tras un tiempo, y casi inmediatamente después acaparó la atención nacional por haber sido descubierto intentando secuestrar a varios niños, llegando incluso a coger uno de ellos y estrangularlo, hasta que por casualidad el padre los encontró y logró quitárselo de encima. El niño sobrevivió pero permaneció inconsciente durante un tiempo. No sufrió daño cerebral, pero quedó muy conmocionado y probablemente lo estará toda su vida. Luego de ser encarcelado por ello, y de una forma que Kimberly todavía no logra explicar, fue liberado, pero después lo arrestaron por el asesinato de una mujer en el pueblo donde ambos, Kimberly y él, crecieron varios años antes. Los detalles nunca se hicieron públicos ya que el juicio sigue en curso, pero se rumorea que irrumpió en su casa tras haberla conocido casualmente y la mató, para luego trasladar su cuerpo a una pequeña zona boscosa cerca de la casa de los padres de un amigo en común. También se rumorea que mató a su compañero de celda mientras estaba en la cárcel, pero fue declarado inocente porque la cárcel manipuló mal muchas pruebas y los guardias de la prisión mezclaron un poco las versiones, por lo que el caso no pudo demostrar que él lo hizo más allá de toda duda razonable. Su compañero de celda era solo un joven pobre de apenas 19 años encarcelado por robo. Claro que el chico debería haber ido a la cárcel, pero de ninguna manera merecía una sentencia de muerte así. Mientras estuvo en prisión, aparentemente atacó a varios guardias de seguridad. Y hay rumores en la ciudad de que la desaparición de otras personas en el pueblo natal de Kimberly fueron obra de Marcel. Y hay muchas más historias reales sobre mujeres que lo atraparon intentando entrar en su casa. Si nunca llegaron a los tribunales es porque no sabían quién era en ese momento, así que la policía no tenía a nadie a quien investigar, y solo se dieron cuenta de que era Marcel cuando su cara apareció en todos los medios. A menudo Kimberly piensa en que conoció íntimamente a esta persona y a veces se siente culpable por no haber visto las señales. Otras veces le inquieta la posibilidad de haber sido una víctima. Siente que de alguna manera debería haber sabido que vivía con un potencial asesino en serie. Eric le ha ayudado mucho a superar esa culpa, ya que ella no tenía forma de saberlo. No fue sino hasta que empezó a beber que Marcel mostró su lado más oscuro. Hasta entonces parecía un tipo honesto que había tomado algunas malas decisiones, pero que de igual forma se estaba esforzando por tener una vida digna. Hasta hace muy poco Kimberly negaba haber hablado con él y haberlo conocido. Le avergonzaba y sabiendo cómo es la gente no quería que la culparan por no haber visto las señales. Obviamente Sam sí que sabe todo al respecto, pero es un tema que incomoda a ambos y prefieren no tocar. Compartir esta historia le ha ayudado mucho a drenar los malos recuerdos y a procesarlos, y cree que tal vez ahora pueda empezar a olvidarlo. Estas son de las historias más aterradoras, las historias en las que el protagonista toda la vida se quedará con eso en mente, de podría haber sido una víctima o podría haber hecho algo. La siguiente historia se titula El nuevo novio de mi madre tiene vibras de asesino en serie. Esta historia tiene como protagonista a una chica que llamaremos Lisbeth, que ha sucedido a lo largo de los últimos meses. Su madre, una mujer de 47 años a la que llamaremos Rosemary, lleva unos 6 años divorciada de su padre, de Lisbeth, y su hermano menor, Ned. Siguen teniendo una relación bastante buena, lo que para Lisbeth es bastante sorprendente dadas las circunstancias. Sucede que Rosemary ha tenido varios novios en los últimos años, todos con sus peculiaridades, virtudes y defectos, pero el último simplemente es el peor de todos hasta ahora. Para no revelar nombres lo llamaremos Leo.
Solo tiene 30 años, así que es bastante más joven que ella, y Lisbeth asegura que también es bastante más inmaduro. Lisbeth se independizó hace algunos años, así que ya no vive con su madre, y su hermano Ned se enlistó en el ejército. Ambos estaban de acuerdo con que Rosemary tiene derecho a rehacer su vida si así lo quiere, y preferían no opinar al respecto de sus relaciones, pero Leo era insoportable, como pronto descubriremos. Hasta hacía no mucho, Lisbeth no sabía nada de Leo, solo lo había visto en fotos y no parecía alguien del otro mundo. Altura, complexión y rostro promedio. Su madre le decía las mil maravillas sobre él y ella no tenía otra opción que creerle. Hasta un fin de semana, hace un par de meses. Lisbeth vive en el mismo estado que su madre, pero a unas cuantas horas de distancia, y Ned pasa mucho tiempo en el cuartel hasta que le dan permiso del ejército para volver a casa. Los hermanos acordaron que se verían en casa de su madre, y ahora sí que conocerían al famoso novio de Rosemary. Leo le dio una sensación extraña a Lisbeth desde el principio. No hablaba mucho, solo se sentaba y asentía mucho con la cabeza. Al principio lo interpretaron como nervios, que estaba nervioso, incómodo, pero también llevaba una pistola. Pero Lisbeth asegura en la historia que son de un estado rural del sur de Estados Unidos y eso no es del todo raro. Llevar una pistola. Lo que sí es cierto es que a Lisbeth empezó a incomodarle muchísimo que Leo no tuviera reparo en tocar a Rosemary de forma inapropiada con ellos delante. Le agarraba el trasero mientras Rosemary hablaba con sus hijos y cosas así. Lisbeth entiende perfectamente que sean pareja, pero hay que tener respeto. Además, empezó a contar que cuando Rosemary hablaba con Ned, Leo se metía en la conversación o la apartaba por completo pidiéndole favores. Era como si no le gustara que Rosemary le prestara atención a sus hijos, o como si se sintiera celoso y amenazado por Ned. Lo peor estaba por llegar. En la noche, Lisbeth intentó dormir, pero podía oírlos a través de las paredes, o más específicamente podía oír a Leo. Era obvio que ese enfermo intentaba que ella los oyera, los escuchara teniendo sexo. Eso definitivamente no está nada bien. Ned, Lisbeth y un amigo en común salieron a comer al día siguiente y al volver se encontraron con que alguien había tocado y desordenado los sujetadores de Lisbeth y su ropa interior. Además, mientras se duchaba, podría jurar que escuchó a alguien detrás de la puerta del baño, y todo apuntaba a que era Leo. En la cena, Leo mostró otra de sus grotescas facetas, no dejando de insultar a Rosemary cada vez que ella hablaba con Lisbeth o Ned. Al parecer estaba harto de la presencia de los hermanos en casa y dejó de ocultarlo. Todo escaló muy rápido hasta el punto que Ned se hartó, se levantó de la mesa y cogió a Leo por el cuello estampándolo contra la pared y advirtiéndole que se detuviera. Ned era bastante más grande que Leo, así que ese sujeto paró. Al día siguiente los dos se fueron de casa enfadados por todo lo sucedido. Días después, la novia de un amigo de Ned le dijo que ese tipo, Leo, era un completo pervertido. Él compartía habitación con su hermano antes de mudarse con Rosemary, y un día en que ella se quedó en casa, Leo había intentado espiarla mientras estaba en el baño. Eso molestó mucho a su novio, le preguntó por qué nunca se lo dijo y fue a buscar a Leo. Lo golpeó y al parecer Leo es un patón y un pervertido, pero no se sabe defender con alguien de su tamaño. Lisbeth no sabe si solo es abusivo y pervertido, pero sin duda le da muy mala espina y siente escalofríos solo de pensar en él. No se siente segura con él cerca y se siente bastante preocupada por su madre Rosemary, ya que ella parece no ver los defectos y banderas rojas de Leo. Días después, Lisbeth actualizó este post con un edit. Agradeció a todos por sus preocupaciones y recomendaciones y tuvo la suerte de conocer a una investigadora privada el año pasado durante el Día de las Profesiones en la universidad. Se hicieron amigas y le hizo el favor de investigar un poco. Pudo obtener información sobre Leo. Al parecer hace unos 10 años lo acusaron de violencia doméstica. La policía no investigó ni llevó adelante el caso porque al final no se presentaron cargos. Menos de una semana después, Leo ingresó en la unidad de cuidados intensivos tras recibir una paliza brutal. Se investigó el caso, pero Leo se negó a identificar a su agresor o dar una descripción y tampoco presentó cargos. El padre de una niña de 13 años fue investigado por la agresión, pero fue absuelto. Sin embargo, una teoría popular en los comentarios del artículo de noticias locales que la investigadora le envió a Lisbeth era que el padre de la niña, trabajador de una obra de construcción, había inducido a un compañero de trabajo a cometer el ataque al descubrir que Leo le escribía de forma provocativa e inadecuada a su hija. Sin duda, Leo siempre ha sido un cerdo asqueroso y Lisbeth espera que esto sea prueba suficiente para que su madre Rosemary lo deje. Y se refiere a él como deje a ese vago parásito. Esto es una de las situaciones más terribles y esto me ha recordado el caso de Dirty John, que lo tengo aquí en el canal. Recomiendo verlo al 100%. Me da un poco de rabia que cuando grabé ese caso no tenía el mejor micro, así que no se escucha súper bien, pero es uno de los casos que a mí me deja en shock.
solo las hijas se daban cuenta de que el novio de la madre era un psicópata. Y quería anunciar que estoy informándome y empezando a investigar un caso muy parecido a este de un hombre que se aprovechaba de mujeres, se casaba con 1000 mujeres, las engañaba todas, les mentía todas y las estafaba todas. Es un caso que solo tiene documental en inglés, pero voy a hacer todo lo posible para traducirlo y encontrar toda la información posible en internet porque me pareció muy interesante, me parece súper interesante para traer al canal. Estas son todas las historias de hoy. Si te has quedado con ganas de más, ve a ver las de ayer, y si ya las has visto, pues espera el próximo vídeo. Si os han parecido interesantes estas historias, no olvidéis dejar un me gusta, comentad qué opináis de cada historia, si habéis vivido algo parecido. Me encantaría leer en comentarios si habéis tenido alguna experiencia así de sospechar que alguien podría ser un asesino potencial o si alguien se ha cruzado con un asesino. También me podéis enviar las historias a este correo que dejo por pantalla con el asunto encuentro extraño o encuentro aterrador para que lea vuestras historias cuando haga un vídeo de historias aterradoras con extraños de mis suscriptores. Y ahora sí, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!